Bienvenidos a una clase más de nuestra escuela para padres. Estamos muy contentos por poder usar este tiempo para compartir con ustedes enseñanzas que nos van a ayudar en el área de la paternidad. Ha sido todo un desafío. Espero que estén leyendo el libro que estamos llevando como parte de este proyecto y también que se den un tiempo para escuchar cada una de las enseñanzas que con mucho amor nosotros compartimos con ustedes, ya que esto también ha sido parte de nuestra formación. Entonces, a través de este proyecto estamos llevando enseñanzas que nos van a ayudar en el área de la paternidad para ser un poquito más intencionales en la parte de trabajar con nuestros hijos, ¿no? Esa área tan importante que tiene que ver con el cuidado de su desarrollo tanto físico como emocional, y se estarán compartiendo diferentes temas. Si no has visto este tema, que es conociendo a nuestros hijos, en las primeras lecciones que compartió Cintia Molina, quiero invitarte a que vayas y los veas. Por ahí están en el grupo, están en la página, porque todas ellas nos dan el antecedente que se requiere para poder llegar a esta parte, particularmente en el tema de los 4 temperamentos, que es parte de lo que queremos compartir acerca del conocimiento de nuestros hijos. Me tocó compartir las heridas del temperamento. Normalmente le llamamos temperamento lastimado. Cómo puede llegar un temperamento a dañarse y puede causar problemas en el desarrollo emocional, inclusive relacional, social de nuestros hijos. Es mi deseo, a través de estas enseñanzas, poder nutrir esta parte. Y bueno, como bosquejo general, quiero presentarles lo que estaremos hablando en estos videos, porque van a ser una serie de 3 videos. Primero quiero compartir unos consejos prácticos que son como el panorama general de lo que es el temperamento, y después en el segundo video vamos a hablar de identificando las heridas del temperamento. Ya vamos a empezar a entrar en la parte de identificar heridas. Y en el tercer video podemos compartir un poquito acerca de cómo evitar y sanar las heridas y Dios y el temperamento. Y si nos alcanza el tiempo, me gustaría hablar de algunos test que tenemos para poder nosotros diagnosticar el temperamento o qué tan lastimado está el temperamento. Son test muy sencillos que nos sirven como herramientas de diagnóstico. Siempre en la consejería tenemos algunas herramientas de diagnóstico que nos ayudan a identificar las heridas de las personas que están en este proceso de consejería. Entonces este es uno, y si tenemos tiempo lo podemos hacer, definitivamente lo hacemos. Así es de que, si les parece, me gustaría entrar en este tema, pero antes me gustaría poner en las manos de Dios nuestra paternidad y que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Oramos. Padre, yo sé que sin ti no podemos hacer nada. No podemos ser buenos padres si no es contigo y si no es con tu ayuda. El fin de estos temas es que tú transformes nuestra forma de pensar para que seamos padres más efectivos, más intencionales, más eficientes en nuestra labor. Ayúdanos a entenderlo y pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Que nos dispongamos a hacer un cambio en las siguientes generaciones a partir de nuestra paternidad. Bendice a cada persona que escuche este tiempo. Lo dejamos en tus manos. Amén. En el nombre de Jesús. Bien, bueno, pues entonces, si les parece, vamos con los consejos prácticos acerca del temperamento. Consejos prácticos, y vamos a hacer como un panorama general. Consejo número 1 que quiero compartir contigo es: conoce los temperamentos. Tú y yo tenemos que hacer un compromiso para conocer los temperamentos. Hoy en día tenemos muchas herramientas. Con el internet podemos echarnos un clavado a poder descubrir qué es el temperamento y cómo podemos nosotros manejar el temperamento de cada uno de nuestros hijos. Y déjame te digo algo, esto de los temperamentos aplica en la paternidad, aplica al área del matrimonio, aplica en las relaciones laborales, porque quien conoce, identifica los temperamentos, aprende a relacionarse con las personas en tu entorno sin que ellos nos lastimen y sin nosotros lastimar a ellos. Así es de que es muy importante que tú hagas un compromiso como parte de tu paternidad en conocer los diferentes temperamentos. Yo espero que esta probadita que te estamos dando sea el inicio de una educación que tú puedas comenzar. Puedes ser autodidacta en esto y crecer en el tema de los temperamentos. Te animamos a que sigas creciendo. Entre más los conoces, es más fácil poder aplicarlos a nuestra vida. Pero quiero compartirte estas 2 verdades importantes. Primer verdad que quiero compartirte: conocer su temperamento, escucha esto, es conocerlo a él. Definitivamente.
tú y yo no podemos decir que conocemos a nuestros hijos si no somos conscientes del temperamento que él tiene, porque es la esencia de su personalidad. El temperamento viene a ser la sustancia principal de nuestra personalidad, y todo lo que desarrollemos en nuestra personalidad va a depender de qué tan conectados y qué tanto sabemos manejar nuestro temperamento. Entonces, si tú quieres ser eficiente en el área de la paternidad, necesitas conocer el temperamento de tus hijos. Y quiero recordarles que hay por ahí unos test que compartió Cintia Molina en el grupo que nos ayudan a identificar los temperamentos. Respecto a los test, yo quiero hacer una recomendación. Muchas veces, dentro de la psicología se dice que todos tenemos tres aspectos de nuestra vida. Uno es el que nosotros sabemos y nadie más puede ver, aquello que es muy, muy de nosotros. Otro es lo que nosotros nos atrevemos a compartir con las personas, pero hay un tercero importante, lo que las personas pueden llegar a ver de nosotros y que nosotros ni nos damos cuenta. Y esto puede ser un problema cuando se trata de responder a algunos test, porque a veces nosotros tenemos una visión un tanto distorsionada, sobre todo donde hay heridas, hay distorsión de la personalidad. Entonces es muy difícil que podamos contestar un test nosotros solos. Si tú quieres tener un poquito más de certeza en cualquier test, aún el de los temperamentos, aún el de las heridas, del temperamento que podemos compartir con ustedes, es importante que hagamos esos test en comunidad. Por ejemplo, si estás haciéndolo en el matrimonio, tú y tu esposa, dile, oye, ¿qué tal? Yo pienso que es tal valoración, y si están de acuerdo, lo ponen, porque a veces tenemos un tanto una pequeña distorsión en nuestra personalidad basada en nuestras heridas, que tiene que ver con lo que nos gustaría ser, pero realmente no somos, ¿verdad? Entonces, he conocido personas que dicen tener temperamentos extrovertidos cuando realmente son introvertidos. Entonces es importante que el test sobre todo lo hagamos en comunidad, y sobre todo como padres a lo mejor juntémonos y evaluemos los temperamentos de nuestros hijos. Entonces conocer su temperamento es conocerle a él. Segundo aspecto importante, conocer tu temperamento. Tú que eres papá, conocer tu temperamento es o te permite cuidar de él. Hablando de tus hijos, hablando de tu hijo, conocer nuestro temperamento va a ser sumamente importante para aprender a relacionarnos cuidando los temperamentos de las demás personas. Nadie tiene que ser como nosotros, no necesitamos que nuestra familia sea como nosotros en cuestión de temperamento. Entonces, conocernos a nosotros mismos nos va a permitir poder establecer límites en nuestro trato hacia las personas, porque acuérdate algo, cada temperamento tiene fortalezas y tiene debilidades, y conocerlas nos va a ayudar a cuidar un poquito de ellos. Una nota respecto a los temperamentos, porque esto tiene que quedar muy claro. Nuestro temperamento está compuesto de un temperamento que es más dominante, hablando de que es más marcado dentro de nuestra personalidad, y un subtemperamento de menor dominio. Entonces vamos a tener como dos temperamentos. Ya ubicamos los temperamentos. Entonces vamos a tener como dos temperamentos: el que es más dominante en nuestra personalidad y el que es subdominante. Y estos dos temperamentos que tenemos van a ser como la influencia más importante de nuestra vida, y es la forma en que nosotros tenemos que aprender a formar nuestra personalidad. Y aquí yo quisiera, por ejemplo, hacer algo, si les parece bien. Aquí están los 4 temperamentos, y me gustaría explicar un poquito esta gráfica que nos permite poder identificar los temperamentos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que dentro del manejo de los temperamentos hay dos polaridades. Las polaridades nos van a ayudar a poder identificar cómo es que nosotros podemos trabajar esta parte del temperamento. Por ejemplo, tenemos en la parte de arriba, si tú puedes ver por aquí, tenemos los temperamentos que son extrovertidos. Los dos temperamentos, lo que es sanguíneo y colérico,
tienden a ser temperamentos extrovertidos. Eso quiere decir que exponerse públicamente a estos dos temperamentos no les va a hacer ningún problema. Pero los temperamentos de la parte de abajo los denominamos introvertidos, que vendrían siendo estos dos serían temperamentos introvertidos. Eso quiere decir que son más hacia sí mismo y para ellos no es una necesidad, porque los temperamentos tienen que ver con necesidades personales. No es una necesidad el tener que estar expuestos, el tener que tener los reflectores encima de ellos. Entonces las primeras polaridades, temperamentos extrovertidos o introvertidos. Así es de que tus hijos pueden estar en alguno de estos temperamentos. Pueden tener un temperamento extrovertido o un temperamento introvertido. Pero luego hay dos aspectos importantes que tenemos que trabajar. Por ejemplo, los de esta parte que podemos identificar acá, lo que es sanguíneo y lo que es flemático, son temperamentos que están normalmente orientados hacia la gente. Son temperamentos que van a ser un poquito más... va a ser más fácil para ellos, o su atención o su necesidad tiene que ver con la gente. Ellos necesitan a la gente, ellos necesitan buenas relaciones, ellos necesitan el trato con las personas para poder mantenerse en un estado saludable. Pero los temperamentos de este lado, que vendrá siendo colérico o melancólico, están orientados hacia algo que decimos que son las tareas. Las tareas, ellos necesitan el trabajo para estar bien, ellos necesitan los resultados. La gente no es tan necesaria para ellos como los frutos o los resultados de su trabajo, de su esfuerzo, etc. Entonces, tiene que ver con su necesidad fundamental. De modo de que ellos, el colérico y el melancólico, pueden ser buenas personas coordinando equipos para que haya un resultado. Y los de este lado, sanguíneo y flemático, pueden ser personas que saben trabajar con las personas y saben tener un tacto con ellos. Cada uno es necesario, cada uno puede tener su función. Y a partir de aquí, a partir de este aspecto, estos cuatro temperamentos, siendo dominantes, pueden tener diferentes combinaciones, de modo que se da un total de 13 temperamentos posibles. ¿Qué quiero decir por eso? Por ejemplo, vamos a suponer que tu hijo es sanguíneo. Su temperamento dominante es sanguíneo. Entonces, como sanguíneo dominante, puede estar ligado con colérico, puede ser sanguíneo colérico, puede ser sanguíneo melancólico o puede ser sanguíneo flemático. Esas serían las orientaciones del temperamento, un temperamento dominante, un temperamento subdominante. Y a partir de ahí tú puedes entender cómo puede relacionarse, qué carrera puede escoger, qué área va a ser de acuerdo a su temperamento, qué se le va a facilitar en la vida. Y por ejemplo, si vamos con la parte del colérico, es igual. Podemos tener a un colérico que es su temperamento dominante, y su temperamento menos dominante puede ser el sanguíneo, puede ser el flemático o puede ser el melancólico. Y de la misma manera con cada uno de los temperamentos. Podemos tener un melancólico que es sanguíneo, un melancólico colérico, un melancólico flemático en su segundo temperamento, y finalmente podemos tener el temperamento dominante flemático, que puede ser flemático sanguíneo, flemático colérico, flemático melancólico. Entonces, en total son 13 posibles combinaciones de temperamento. Quiero recordar una nota que hizo por ahí Cintia en uno de sus videos, y decía que bueno, hay un temperamento que es el que es más dominante, y el segundo temperamento no va a ser tan marcado quizás, pero sí va a estar presente. Tenemos la posibilidad de tener esos dos temperamentos, pero, y esa es la nota que hacía ella, todos tenemos un poquito de cada uno de los temperamentos, porque es la personalidad que Dios nos ha dado, pero hay dos que serán dominantes. Espero que esto haya quedado claro, porque a partir de ahí tú puedes empezar a identificar el temperamento de tus hijos. ¿Cuál es tu hijo? ¿Cuál es su temperamento dominante? ¿Cuál es su temperamento subdominante?
cuáles son las polaridades en las que él está formando su personalidad, o mejor dicho, en las cuales debe formar su personalidad, porque si no trabajamos esas cualidades, entonces ese temperamento empieza a lastimarse, ahí comienzan las heridas, porque estamos forzando a un temperamento a ir en contra de lo que es natural para él. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que es y muy tangible. El temperamento flemático. Fíjate, aquí tenemos al flemático de este lado. El temperamento flemático es un temperamento, primero, introvertido. Y pienso algo que de los introvertidos, de los dos introvertidos, es el más introvertido. Entonces, el temperamento flemático es introvertido, su necesidad no es la gente. Ahora, tú lo empiezas a presionar para que él haga cosas que hace naturalmente un extrovertido. Y para él no son necesidad. Claro que puede aprender a hacerlo de una forma diferente, pero de repente tú le pones ese peso tan grande de funcionar como un temperamento extrovertido, ¿no? O sea, por ejemplo, un sanguíneo que es muy fácil de tomar un micrófono, de hablar, toman el micrófono y ni quien los calle, siempre tienen algo que decir. Entonces, tú estás forzando ese temperamento para ir en contra de su propia naturaleza, y ahí es donde pueden comenzar esas pequeñas heridas. Y si tú le dices tienes que ser extrovertido y tú quieres que sea una persona, quieres que sea un niño, que su prioridad va a ser los resultados del trabajo, entonces se va a frustrar. Para él hay cosas que son más importantes, y ahí empiezan las heridas del temperamento. Vamos a ir descubriendo un poquito más de esto. Ahora, escucha esto, cada persona, me gusta mucho esta expresión, es única y especial en el diseño de Dios. Cualquier temperamento que Dios le ha dado a tus hijos los va a ser únicos, los va a ser especiales, y tenemos que valorar sus temperamentos para que precisamente ellos se sientan únicos y se sientan especiales, porque ahí comienza la construcción de su razonamiento emocional, de su autoestima, cuando nosotros les hacemos sentir que realmente ellos son especiales. No importa el temperamento que tengan, no tienes que ser sanguíneo para ser especial, no tienes que ser melancólico para ser especial, etcétera, etcétera. Ahora déjame, te hago una nota. ¿Sabes cuál es el problema de los temperamentos? Que todos asumimos que nuestro temperamento es el correcto. He tenido a veces charlas con algunos de los pacientes que me comentan eso precisamente, que ellos pensaban que el temperamento, la personalidad que ellos tenían era la correcta. Y les digo, no, claro que no, tenemos personalidades diferentes, tus hijos no tienen que ser como tú. Cometes un gran error si estás presionando a tus hijos a ser como tú y tienen un temperamento distinto al tuyo. Segunda cosa que comparto, trabajar en la personalidad de nuestros hijos es una clave importante para ayudarles en la formación de su construcción emocional. Y quiero subrayar esta frase, la formación de su construcción emocional. La construcción emocional comienza a partir de nuestra esencia, de nuestro temperamento. Y sigue diciendo, y de su relación con el mundo que les rodea. Aprendemos a relacionarnos con el mundo que nos rodea a partir de quién somos. Eso sería lo correcto, ¿no? Que la carrera que van a escoger en el futuro tenga que ver con su temperamento. Si no, van a estar ahí todos estresados, todos ansiosos y enfermos, porque escogieron una tarea que no tiene que ver con su temperamento. No digo que no lo puedan hacer como profesionales, pero quizás no van a ser tan eficientes como alguien que tiene un temperamento acorde a esa labor. Siguiente cosa, debemos puntualizar que la autoestima se fortalece al aprender a relacionarse con nuestro entorno a partir de nuestra esencia, y esta sería como la palabra clave, a partir de nuestra esencia, a partir de nuestro temperamento. Ahí comenzamos a tejer lo que es nuestra autoestima. Uno más, un temperamento sano nos permite enfrentar las adversidades de una manera saludable. ¿Por qué? Porque las enfrentamos desde nuestra personalidad, haciendo que las adversidades, contribuyan a la formación de un carácter saludable. Y también puntualizo estas palabras, un carácter saludable. Cuando yo estoy
conectado con mi temperamento, entiendo mi temperamento, sé de qué soy capaz, etcétera, etcétera, las adversidades van a formar mi carácter. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Por qué es importante conocer nuestro temperamento? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que aprender a contestar. ¿Por qué es importante aprender o conocer nuestro temperamento? Escucha esto. Como personas debemos saber de qué somos hechos, saber quiénes somos realmente, y conocer el temperamento tiene que ver con esta palabra: quién soy en mi esencia, quién soy realmente y quién no soy, ¿verdad? Cuando ya identificamos cualidades, cuando ya identificamos debilidades, entonces nosotros entendemos que quizás al no saber manejar el temperamento, nuestros hijos pueden estar frustrados con quienes son. ¿Por qué? Porque no llenaron la expectativa de papá, o porque no llenaron la expectativa de mamá siendo quien ellos querían que fueran. Entonces, conocer nuestro temperamento nos ayuda a saber de qué estoy hecho, nos ayuda a saber quién soy realmente, saber por qué reacciono, por qué reaccionamos de cierta manera ante ciertas situaciones, ante ciertas adversidades. Claro que el temperamento va a definir la respuesta, y va a ser una respuesta diferente. No va a reaccionar igual un niño colérico que un melancólico, que un flemático, que un sanguíneo. Vamos a responder desde nuestra personalidad basada en nuestro temperamento. Saber nuestros puntos fuertes y cómo desarrollarlos. Cada temperamento tenemos que recordar que tiene puntos fuertes. La educación del temperamento empieza aquí con los puntos fuertes, identificarlos y explotarlos, pero también necesitamos saber nuestras debilidades. Cada temperamento tiene debilidades y necesitamos hacer con esas debilidades algo. Necesitamos superarlas. Porque si no superamos las debilidades de nuestro temperamento, de hecho hoy vamos a ver en un momento más eso, que van a empezar a confirmarse, a establecerse heridas en nuestra vida. De esa forma, proyectar una personalidad basada en la esencia de nuestro temperamento. Es importante puntualizar el hecho de que reconocerse a sí mismo es un pilar importante de la toma de decisiones. Escucha esto. Las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestro temperamento, y conocer mi temperamento me va a ayudar a tomar decisiones adecuadas en la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Nos relacionamos con el mundo a partir de que entendemos realmente quiénes somos nosotros, y ahí establecemos límites y ahí sacamos nuestro potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta aquí: ¿ya conoces tu temperamento y el temperamento de tus hijos? Porque si no, regrésate a las lecciones anteriores, los temas que se dieron antes, para que tú puedas entender de qué estamos hablando y empezar a identificar la personalidad de cada uno de los hijos. Ok, entonces, de esta forma nosotros podemos saber. Consejo número 2, vamos con el consejo número 1. El primer consejo fue: conoce los temperamentos, tanto el de tus hijos como el tuyo. Consejo número 2, acepta su temperamento. Acéptalo. Escucha esta declaración: aceptar su temperamento es aceptarlo a él. Cuando yo acepto su temperamento, cuando yo lo entiendo, es aceptarlo a él. Y tenemos que amar a nuestros hijos por quienes son, y ellos son su temperamento. Su temperamento es parte importante de su esencia, de su personalidad, y ellos necesitan sentirse amados. Ojo con esto: la herida del temperamento. ¿Cómo se llama la herida del temperamento? La herida del temperamento se llama rechazo. Esto es sumamente importante. Una persona que no se siente amada por quien es, se va a sentir rechazada. Entonces aquí vamos a estar batallando con algo: aceptación versus el rechazo. Si yo conozco su temperamento, amo su temperamento, le ayudo a fortalecerlo, le ayudo a trabajar sus debilidades, el hijo se va a sentir aceptado
si estoy peleando contra su temperamento, si no estoy fortaleciendo sus debilidades, el hijo se va a sentir rechazado. Así es de que aceptamos su temperamento y escucha esto que dice aquí, esto es sumamente importante. No intentes cambiarlo, no necesita tu hijo un temperamento diferente. Lo que necesita, y vamos a ver en un momento más, es trabajar en su carácter. Vamos a ver eso más adelante, pero no necesita cambiar de temperamento. ¿Qué quiere decir? Tu hijo, si es melancólico, no necesita ser colérico para ser feliz, no necesita ser sanguíneo para funcionar de una forma adecuada. Entonces su temperamento es suficiente para poder ser pleno. Antes de que no intentes cambiarlo, no intentes poner un temperamento diferente. Una de las preguntas que normalmente me han hecho es acerca de los temperamentos. Me dicen: pastor, ¿cuál es el mejor temperamento que existe? Y la respuesta es sencilla: el que tienes. El temperamento que tienes es el mejor temperamento. No existe tal cosa de que hay un temperamento mejor, hay un temperamento peor. Cada uno tiene virtudes, tiene debilidades, cada uno se adapta a la vida de manera diferente, cada uno puede ser pleno de forma diferente y podemos ser funcionales de manera diferente. Esto es una nota muy importante. Cualquier temperamento puede ser funcional y es lo que queremos, que nuestro temperamento genere funcionalidad y no disfuncionalidad. Intentar cambiarlo, escucha esto, transmite rechazo a nuestros hijos. Cuando tú estás peleando ahí con el hijo y su temperamento, porque a lo mejor quieres que sea algo que en su esencia no es, entonces estás rechazándolo y transmitirá mucho rechazo a la vida de tu hijo. Entender el temperamento que tiene es la base de la aceptación. Muchas personas están peleadas e incluso resentidas consigo mismo. Escucha esto, esta frase para mí es sumamente importante. Están resentidas aún consigo mismo, están peleados, frustrados, quizás angustiados porque no son lo que alguien más espera que sean, o no pueden hacer aquellas cosas que un temperamento diferente hace con más facilidad, rechazando aspectos importantes de su temperamento, peleados con su temperamento y yendo por la vida con un corazón lastimado, con una autoestima dañada, pretendiendo ser alguien que no son en su esencia. Quiero señalar esto, pretendiendo ser alguien que no son en su esencia. Y hemos visto, de hecho, pues es el trabajo de la terapia, ¿no? Trabajar la personalidad, y muchas veces vemos que en la personalidad el temperamento lastimado normalmente está siendo alguien que no es. Eso es un temperamento lastimado. El temperamento lastimado está tratando de imitar algo que en su esencia no es. Por eso se estresa, por eso se angustia, por eso quizás le es más difícil. Vive frustrándose por no ser lo que alguien más espera que sea y desaprovechando las habilidades naturales que Dios le dio a partir de su temperamento. Entonces tenemos que amar nuestro temperamento, porque conocerlo nos va a ayudar a explotar nuestras debilidades, a tomar buenas decisiones. Tercero y último consejo de este video. Tercer consejo: edúcate y educa su temperamento acerca de tu hijo. Ahora, vamos a conocer rápidamente la personalidad, porque se nos va el tiempo. Conozcamos la personalidad. La personalidad es la interactuación de dos elementos importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos? El temperamento y el carácter. Estos dos elementos son la base de la personalidad. Entonces tú y yo formamos nuestra personalidad a partir del temperamento y el carácter. Tim LaHaye dice algunas declaraciones que me gustaría compartir con ustedes acerca de estas tres cosas: personalidad, temperamento y carácter. Respecto a la personalidad, dice que es la expresión externa de una persona, es la fachada que muestra el carácter. O sea, la personalidad solamente hace algo, la personalidad muestra el carácter. Una personalidad positiva muestra un carácter positivo, una personalidad negativa muestra un carácter lastimado, muestra un temperamento lastimado. La personalidad puede ser agradable
o desagradable según la construcción y el manejo tanto del temperamento como del carácter. Y respecto al temperamento dice esto, es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Estas características están dispuestas genéticamente sobre raza, sexo y otros factores y son transmitidas genéticamente. No me detengo mucho porque Cintia abordó esta parte. Y respecto al carácter, es el resultado de tu temperamento natural, el cual es, pongan atención en esto, modificado por la instrucción, por la educación, por las actitudes, por las creencias, por los principios, por las motivaciones, en las cuales la mente, las emociones y la voluntad juegan un papel sumamente importante. Podemos decir que el carácter es cómo manejamos los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces va a ser construido a partir de todos estos constructos: la instrucción, la educación, las creencias, las actitudes, los principios, las motivaciones y aquellas cosas que puedan nutrir nuestro carácter. Y esto es sumamente importante. Quiero llamar tu atención a esta gráfica que nos muestra cómo funcionan esta parte de los temperamentos. Entonces, hemos establecido que temperamento más carácter igual a personalidad. Temperamento más carácter igual a personalidad. La personalidad solamente es el resultado de cómo se manejó el temperamento, cómo está enriquecido y cómo se ha formado el carácter. Respecto al temperamento, tenemos que rescatar algo. El temperamento es, número uno, innato. Esto quiere decir que es una construcción heredada, una constitución heredada biológicamente a nosotros. Y ojo con esto, el temperamento, que quede claro que no es modificable ni necesita ser modificado. No puede ser copiado, no es educable, es mi identidad. Es trabajable en el sentido de que puedo añadir el trabajo a mi carácter. Las debilidades se trabajan desde el carácter. Y es no controlable. ¿Cómo evito ser colérico, verdad? Es mi esencia, es mi naturaleza. Solamente tengo que tener un temperamento sanado, un carácter sano, para poder relacionarme bien con las personas. Pero respecto al carácter, esto aquí quiero que pongamos mucha atención. Respecto al carácter, es adquirido. Es mi constitución genética, mi temperamento, más número uno, hábitos aprendidos. Estamos en esta parte de aquí. Perdón por la forma en que marqué, pero estamos aquí en esta parte para que ustedes puedan verlo. Hábitos aprendidos, habilidades desarrolladas, educación emocional, la forma en que trabajamos nuestras emociones, desarrollo cognitivo, el manejo de mis pensamientos de una forma adecuada, y autoestima, cómo estoy trabajando mi autoconcepto, conociendo mi temperamento, conociendo de qué soy capaz, quién soy, qué puedo hacer, etcétera, etcétera, y valores implantados. Y escuchen esto, nuestro trabajo como padres, a fin de que haya un temperamento sano, una personalidad sana, nuestro trabajo como padres está aquí. Esta va a ser nuestra lucha constante. Vamos a trabajar en los hábitos que nuestros hijos van a tener, porque si nosotros dejamos que se abracen a malos hábitos, se daña su temperamento, se daña su personalidad. Si nosotros no trabajamos habilidades, que ellos aprendan a hacer cosas a lo largo de su vida, que desarrollen su personalidad, entonces ellos van a lastimarse, van a lastimar porque su carácter no está trabajado de una forma adecuada. Si no les damos educación emocional, si no nos preocupamos por su desarrollo cognitivo, psicológico, acerca de las cosas que ellos van conociendo, aprendiendo, si no trabajamos su autoestima, si no implantamos valores éticos, morales. Nosotros como cristianos tenemos valores cristianos que necesitamos que sean parte de la vida de nuestros hijos, y ahí va a ser nuestra lucha porque estamos formando su carácter. No puedes cambiar su temperamento, pero necesitas trabajar su carácter. Entonces, esto para mí es sumamente importante. Aunque el temperamento no cambia, el carácter sí. ¿Por qué? Porque el carácter
es en cuestión de sus dimensiones biológica, social, cultural y educacional, de origen genético, pero también aprendido, por lo tanto es modificable. Gloria a Dios por eso. Porque si tu hijo estaba formando un mal carácter, ahora que estás en escuela para padres, tú puedes empezar a ayudarle a formar un buen carácter. ¿Cómo lo vas a hacer? No a palazos, no a coscorrones, no a gritos. Esa no es la forma en que forma su carácter. Vas a formar su carácter mediante hábitos, mediante habilidades, mediante educación emocional, mediante su desarrollo cognitivo, cuidando su autoestima y su autovaloración, ayudándole a conocer su temperamento y implantando valores sanos, éticos y morales, y sobre todo espirituales, que le permitan tener un carácter que le ayude a hacerle frente a cualquier situación adversa de su vida. Este carácter es educable, y me gusta mucho esta frase: es controlable. Es sumamente importante eso. Claro, tus hijos no pueden cambiar su temperamento, pero pueden controlarlo. Yo no puedo cambiar mi temperamento, pero puedo controlarlo. ¿Cómo se controla el temperamento? Mediante el carácter, mediante trabajar el carácter de nuestra vida. Espero que esto haya sido claro para ti. Así es de que, bueno, yo quiero terminar, si les parece bien, yo quiero terminar este video en esta parte. En el siguiente video vamos a hablar un poquito de identificando las heridas del temperamento. Quiero animarte a que sigas adelante escuchando estos temas, a que tomes notas, todas las notas que puedan ser posible, a que no dejes de asistir a cada actividad presencial, porque es sumamente importante. Nos vemos una vez al mes y durante el mes se nos están mandando algunos temas complementarios. Estamos viendo la forma de también implementar algunas tareas para que crezcamos y desarrollemos esto que es Escuela para Padres, y al final poder tener quizás algún pequeño evento con el grupo de padres que estamos trabajando, haciendo una pequeña graduación y también teniendo un pequeño reconocimiento. Entonces, si les parece bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias por haber llegado hasta acá. Te animo a que sigas adelante. Que Dios te bendiga.